Imagínate despertar una mañana cualquiera, coger el móvil para ver las noticias, y ¡boom! Una notificación explota en la pantalla. Santa Sede hace anuncio enigmático y nombra al cardenal Robert Sarah para un cargo sin precedentes. Sí, colega, el Vaticano se volvió noticia mundial, y no es por casualidad. Nadie esperaba esto, ni los estudiosos más atentos de la Biblia, ni los jóvenes cristianos que siguen cada paso de la Iglesia, ni siquiera los vaticanistas más experimentados. La noticia llegó como un trueno en cielo despejado. Un comunicado frío, sin explicaciones, sin entrevistas, sin detalles. Y entre nosotros, tú bien sabes, cuando el Vaticano actúa así, es señal de que viene algo grande y mucho más espiritual de lo que imaginas. Por eso, en este vídeo, vamos a revelar cómo el Papa León XIV sorprendió al Vaticano trayendo de vuelta al cardenal Sarah con un poder jamás visto hasta ahora. Esta noticia puede cambiar el rumbo de la Iglesia y fortalecer nuestra fe. Y para acompañar esta misión poderosa, escribe en los comentarios: Señor, fortalece al cardenal Sarah en su regreso, un simple acto de fe que protege y bendice. Ahora, vamos juntos a entender qué hay detrás de este regreso histórico. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces has visto algo así en la historia reciente de la Iglesia? Un anuncio hecho en silencio, sin rueda de prensa, sin discurso, sin ese clásico sermón lleno de alabanzas y adoración que suele acompañar los grandes eventos de la fe católica. No. Fue directo, seco, misterioso. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Ninguno de los grandes especialistas en religión, ni siquiera los veteranos en estudios bíblicos, sabían que esto estaba a punto de suceder. El nombre de Robert Sarah, que muchos creían prácticamente retirado de las grandes decisiones, reaparece. Y no es cualquier reaparición, es un regreso que ya empieza a oler a giro espiritual. Tú que sigues la espiritualidad, que valoras el devocional diario, que buscas en la oración una forma de conectar con Jesucristo y con el Evangelio, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Estamos hablando de un movimiento silencioso, pero capaz de generar olas gigantes dentro de la propia Iglesia. Y, seamos sinceros, cuando se trata de fe, nada pasa por casualidad. Algo se está moviendo en los bastidores del Vaticano, algo que toca directamente los fundamentos del cristianismo, algo que va más allá de la política y se sumerge en la esencia de la misión de la Iglesia en el mundo. Y sabes, cuanto más observamos, más nos damos cuenta de que este anuncio no fue solo un comunicado. Fue una señal. Y una señal que no tardó en generar una reacción que nadie pudo ignorar. Quizás ya hayas oído hablar, o quizás no. Pero si eres de los que sigue los movimientos espirituales de la Iglesia, prepárate para entender quién es Robert Sarah, el hombre que ahora vuelve al centro del Vaticano. Llamado por muchos el Cardenal del Silencio, Robert Sarah no es solo un nombre, es un símbolo. Un símbolo de resistencia, de oración profunda y de una espiritualidad que no se doblega ante las presiones del mundo moderno. Su voz, casi siempre baja, tranquila, serena. Pero su mirada, su mirada lleva una autoridad que pocos en el mundo poseen, una autoridad que no viene de cargos, sino de rodillas dobladas en el suelo de la oración. Nacido en Guinea, África, Robert Sarah lleva en la piel y en el alma las marcas de una vida dedicada al Evangelio. Creció viendo persecuciones, iglesias destruidas, comunidades silenciadas, cristianos sufriendo, y fue justo en ese escenario donde aprendió que el mayor poder no está en el ruido del mundo, sino en el silencio de la fe. No es casualidad que sea conocido por sus obras que defienden con firmeza la tradición de la Iglesia, la reverencia a la Eucaristía, la importancia del silencio como camino para escuchar a Dios, y una defensa intransigente de los valores cristianos. Y ahora, cuando muchos pensaban que seguiría tranquilo, apartado, viviendo sus últimos años en contemplación, el Espíritu Santo sopla diferente. Dios levanta de nuevo a este hombre. Y entre nosotros, hermano, hermana, cuando el cielo levanta a alguien así, es porque grandes cosas están por venir. Porque Robert Sarah no vuelve para ser uno más en el Vaticano. Vuelve como señal. Como voz profética. Como un recordatorio de que la fe no negocia. De que el cristianismo no es escenario de modas,
sino altar de sacrificio, amor y verdad. Y, mira, si tú entiendes esto, ya empiezas a captar que este anuncio no es sobre política. Es algo mucho más grande, y que te afecta directamente. Nadie lo esperaba. Ni los más atentos, ni los analistas más experimentados, ni los que viven inmersos en las noticias del Vaticano. El anuncio sorprendió a todos. El Papa León XIV no solo trajo de vuelta a Robert Sarah, sino que hizo algo inédito, creó un cargo que nunca había existido antes en la historia de la Iglesia. Un cargo que, hasta ahora, estaba reservado solo al silencio de Dios. Y por eso, hermano, hermana, este movimiento no es político. Es profético. Es espiritual. Es como si todo el cielo estuviera gritando a los que aún quieren escuchar: prepárense. ¿El cargo? Prefecto de la salvaguardia de la doctrina y la tradición de la Iglesia. Un nombre fuerte, pesado, y a la vez absolutamente necesario para los tiempos que vivimos. La función de este cargo no es administrar, no es negociar, no es hacer política. Es proteger. Proteger la fe. Proteger la doctrina. Proteger aquello que, a lo largo de 2000 años, ha sostenido a la Iglesia contra persecuciones, herejías, divisiones e incluso contra sus propios errores internos. Es una llamada directa a la batalla espiritual, a la defensa inquebrantable de la verdad, esa verdad que no cambia, que no se adapta, que no se vende. Y si crees que esto es solo un título bonito, piénsalo otra vez. Porque cuando el Vaticano hace un movimiento así, no es solo una decisión interna. Es una señal que resuena en el mundo espiritual. Es una convocatoria. Es como si el cielo dijera: basta de tibiezas. Basta de relativismos. Es hora de despertar, vigilar y luchar. Y si esto está pasando en el corazón de la Iglesia, imagina lo que Dios está pidiendo de mí y de ti, que estamos aquí, ahora, recibiendo esta noticia. Esto no es coincidencia. Es un llamado. Este cargo, hermano, hermana, tiene un peso espiritual enorme. ¿Y sabes por qué? Porque deja claro, sin rodeos, que la Iglesia está entrando en una fase decisiva. Una fase donde ya no hay espacio para ambigüedades, medias verdades, discursos que agradan al mundo pero hieren el Evangelio. El Papa León XIV, al crear este cargo, le está diciendo al mundo entero, y especialmente a los que están dentro de la Iglesia: la verdad no está en negociación. Y eso asusta. Y mucho. ¿Sabes quién se siente incómodo con este movimiento? Aquellos que, en los últimos años, han trabajado para diluir la doctrina, relativizar las enseñanzas, transformar la fe católica en una especie de ONG espiritual donde todo se adapta, todo se acomoda, todo se moldea al gusto del cliente. Este cargo es, en la práctica, un muro. Un muro que separa lo que es de Dios de lo que no lo es. Y quienes viven en la confusión, el relativismo, el falso diálogo, ahora están en pánico. Porque perciben que la marea ha cambiado. Pero no te equivoques, esto no solo incomoda a quienes están visiblemente lejos de la verdad. Esto afecta hasta a quienes, dentro de la propia Iglesia, estaban acomodados, tibios, viviendo una fe sin cruz, sin radicalidad, sin compromiso real con el Evangelio. Y aquí te hago una pregunta, mirándote a los ojos, con toda sinceridad: ¿y tú? ¿Estás preparado para este tiempo? ¿Estás dispuesto a posicionarte? ¿A defender tu fe? ¿O vas a seguir fingiendo que no ves lo que está pasando? Dios nos está llamando. Y cuando el cielo se mueve así, ignorarlo, es ponerse del lado equivocado. Ahora respóndeme, sinceramente, ¿crees que esta elección fue casualidad? ¿Ingenuidad? No, para nada. El Papa León XIV sabía exactamente lo que estaba haciendo. El cardenal Robert Sarah tiene algo que pocos hoy tienen: valentía, claridad y una fe inquebrantable. Es un hombre que nunca cedió a las presiones del mundo, que nunca se doblegó al políticamente correcto,
que nunca tuvo miedo de perder aplausos, ni siquiera dentro de la propia Iglesia. El Papa eligió a Sara porque él representa lo que Cristo mismo pidió a sus apóstoles: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Es una roca firme en medio de un mar agitado. Y, créeme, el enemigo lo sabe. No es casualidad que desde que se anunció su nombre, los pasillos se hayan calentado. Gente retorciéndose, intentando desacreditar, esparciendo rumores, levantando calumnias, porque saben que con Sara no hay negociación con el error. No hay espacio para medias verdades. Y aquí, hermano, hermana, entra una gran reflexión: ¿será que Dios también te está eligiendo a ti? Quizás no para un cargo en el Vaticano, pero sí para una misión donde tú estás. En tu casa, en tu parroquia, en tu familia. Porque si el cielo está levantando centinelas, es porque la batalla ya ha comenzado. Y quien es de Dios, no puede callar más. Justo después del anuncio, parecía que un rayo había partido el cielo de Roma. Surgieron 3 reacciones casi instantáneas, y mira, cada una más reveladora que la otra. La primera vino de los conservadores, de los católicos fieles a la tradición, de los jóvenes cristianos sedientos de espiritualidad auténtica. Fue una explosión de alegría, de alabanza, de adoración, de verdadera oración. Gente que hasta se emocionó y, ojo, no fue poca gente. Porque entendieron que esto no es solo política eclesial, es una señal clara de que Dios aún cuida de su Iglesia. La segunda reacción fue puro malestar. Progresistas, modernistas, teólogos más alineados con el mundo que con el Evangelio, se quedaron en shock. No sabían si criticar, disimular o simplemente fingir que no estaba pasando. Pero entre bastidores, el murmullo era fuerte. La pregunta que resonaba era: ¿qué significa esto para el futuro de la Iglesia? Al fin y al cabo, un hombre que defiende sin miedo la centralidad de la Biblia, la fuerza de los estudios bíblicos, y la belleza de la liturgia, incomoda, ni mucho, a quienes prefieren una fe aguada, sin cruz, sin exigencias. La tercera reacción, y quizá la más interesante, vino de los neutrales. Aquellos que siempre se quedan en medio del camino. Obispos, sacerdotes y laicos que hasta entonces preferían no posicionarse mucho, quedaron desconcertados. Algunos comenzaron a replantear sus posturas, otros empezaron a reflexionar si no llevaban demasiado tiempo viviendo un cristianismo tibio, sin fervor devocional, sin profundidad espiritual. Y aquí va la pregunta que no quiere callar: ¿será que este sacudón dentro del Vaticano también es una invitación para que tú y yo repensemos nuestro propio caminar en la fe? Ahora agárrate, porque aquí viene la revelación que dejó a mucha gente boquiabierta dentro y fuera del Vaticano. Cuando saltó la noticia, la mayoría pensó: claro, esto debe venir directamente del Papa León XIV. Pero no fue así. La petición, la propuesta, el deseo, vino de alguien que casi nadie esperaba. Fuentes internas confirmaron: fue una presión silenciosa, pero poderosa, de un grupo de cardenales y obispos que llevan años pidiendo una restauración espiritual dentro de la Iglesia. Pero hay más: según algunos relatos, el propio Papa León XIV confesó que, antes de tomar esta decisión, vivió días de intensa oración, ayunos y discernimiento espiritual. ¿Y sabes qué dijo, según los presentes? Sentí, en el silencio de la capilla, que era el Espíritu Santo quien ponía ese nombre en mi corazón. No fue una elección política, fue una respuesta espiritual. Eso, amigo mío, no es poca cosa. Revela que, a pesar de las tormentas, el cielo aún gobierna la barca de Pedro. ¿La sorpresa? Que en los pasillos muchos pensaban que el cardenal Robert Sara estaba siendo silenciosamente apartado, retirado, olvidado. Pero Dios, que ve lo escondido, mostró que sus planes son más grandes que cualquier previsión humana. Y aquí te hago una pregunta, mirándote a los ojos espiritualmente: ¿cuántas veces tú también pensaste que Dios se había olvidado de ti? Y, de repente, te sorprende, de la forma más inesperada. Cuando el nombre del cardenal Robert Sara salió oficialmente, no fue solo un anuncio, fue una señal clara del cielo para millones de católicos sedientos de fidelidad,
verdad y autenticidad en la fe. ¿Y sabes por qué? Porque este hombre lleva consigo no solo un currículum impecable, sino una vida de oración, silencio, austeridad y entrega total a Dios. Es conocido por ser un guardián de la tradición, un defensor firme de la doctrina y un apasionado de la Eucaristía. Los fieles que siguen su trayectoria saben que donde está Robert Sara, hay una defensa firme de la liturgia sagrada, de la oración, de la confesión, de la penitencia y de la centralidad de Dios en la vida cristiana. Y en un mundo donde muchos intentan diluir la fe, relativizar verdades y convertir a la Iglesia en una ONG social, su nombre suena como un grito profético: Dios primero. Por eso, cuando la noticia se difundió, no fueron pocos los que dijeron: y ahora tenemos una luz, y ahora hay esperanza, y el Espíritu Santo no ha abandonado a la Iglesia. Y te pregunto, ¿te das cuenta de que en tu vida Dios también te envía señales? Que, así como levanta hombres y mujeres para restaurar su Iglesia, también quiere levantarte a ti para restaurar tu casa, tu familia y tu corazón. Desde los pasillos más reservados del Vaticano, fuentes fiables comenzaron a revelar la verdadera motivación detrás del nombramiento inesperado del cardenal Robert Sara. No se trata, como muchos pensaban al principio, de una maniobra diplomática para apaciguar grupos internos o simplemente un reconocimiento por el pasado. Según relatos, el Papa León XIV vislumbró una misión mucho más audaz: usar la influencia espiritual y doctrinal de Sara para fomentar una unión verdadera en la Iglesia. Esta unión no se construiría sobre acuerdos superficiales, sino a través del enfrentamiento constructivo, ese que provoca reflexión profunda y una reformulación sincera de la fe vivida por fieles y líderes eclesiásticos. Es como cuando, en la oración personal, sentimos que Dios nos llama a salir de la zona de confort para crecer en santidad. La Iglesia, ahora, recibe un llamado parecido. Además, la intención del Papa León XIV es clara y directa: reavivar la fe católica en las bases más firmes del Evangelio, rescatando la riqueza de la tradición y la profundidad de las enseñanzas bíblicos, sin renunciar a la relevancia pastoral para el mundo actual. Es una estrategia que requiere valentía y visión, porque enfrenta directamente la creciente secularización, la pérdida de identidad espiritual y el relativismo que insiste en infiltrarse incluso en los cultos y estudios bíblicos más frecuentes. Piensa en el desafío diario que muchos jóvenes cristianos enfrentan para mantener viva la fe en un ambiente donde la religión muchas veces se descarta como anticuada. Sara, con su mirada firme y voz convencida, es el instrumento elegido para reavivar esa llama. Por último, esta misión no se limita a discursos o sermones elocuentes, tiene una aplicación práctica inmediata y amplia, incluyendo la formación sólida de seminaristas, la valorización de la liturgia como espacio de verdadera adoración y alabanza, y el estímulo a testimonios auténticos de fe que puedan transformar corazones y familias. El Papa León XIV entiende que la verdadera evangelización ocurre en el día a día, en las pequeñas acciones devocionales y en el cultivo de la espiritualidad personal y comunitaria. Por eso, el encuentro secreto en la capilla de San Lorenzo in Pistibus no fue solo un protocolo, fue un momento de oración profunda, planificación y alineamiento de una visión que promete sacudir las estructuras de la Iglesia. Y esto nos lleva a un próximo paso decisivo. Cuando hablamos del nuevo cargo asumido por el cardenal Robert Sara, es fundamental entender que no se trata solo de cuestiones litúrgicas, aunque esa sea una parte esencial de la misión. El cargo que se le confió tiene un alcance mucho mayor, involucrando doctrina, formación y evangelización a escala global. Fue investido de verdadera autoridad para impactar la estructura de la Iglesia, no solo en la celebración de la misa, sino también en el corazón de la fe que alimenta a cada cristiano. Imagina a alguien que, además de promover el culto y la alabanza, se convierte en un guía para fortalecer la espiritualidad, profundizar en los estudios bíblicos y animar a los jóvenes cristianos a vivir la fe con autenticidad y pasión. Más que restaurar la reverencia en la liturgia, y eso ya es un gran reto, Sara lidera ahora un movimiento que busca reconstruir la identidad católica en un mundo cada vez más secularizado e indiferente. Actúa como mentor y estratega, diseñando programas que incluyen seminarios, cursos devocionales e incluso iniciativas de evangelización digital, un campo donde los testimonios de fe son más necesarios que nunca. La idea es clara: unir la tradición con las nuevas formas de comunicación para que el Evangelio llegue al corazón de la gente,
despertando el deseo de oración y verdadera adoración dentro y fuera de las iglesias. Esta misión tan compleja requiere sensibilidad pastoral y visión estratégica. No es casualidad que el dicasterio que coordina SAR abarque varias áreas y tenga un equipo diverso, formado incluso por antiguos críticos de la jerarquía, mostrando que la fuerza de la fe puede superar divisiones cuando el objetivo es el reino de Dios. El impacto de esta posición es profundo, no solo da forma a la liturgia, sino que influye en cómo los cristianos viven su fe en el día a día, cómo participan en el culto y cómo transmiten el amor de Jesús en la familia y la sociedad. Es una revolución silenciosa, pero poderosa, que muchos apenas empiezan a notar. Entre tanta especulación y expectativa, hubo una reunión a puerta cerrada. El Papa León XIV y el cardenal Robert Sarah se encontraron en secreto en la capilla de San Lorenzo in Pistibus. Allí, lejos de cámaras y focos, hubo un encuentro de almas, un momento de profunda oración y diálogo. Imagina el peso de ese instante, cuando dos líderes espirituales, cada uno con su experiencia y visión, se unen para buscar la guía del Espíritu Santo. No fue solo un trámite, sino un sermón silencioso entre hombres de fe, buscando la sabiduría para afrontar los retos de la Iglesia en el siglo XXI. Durante horas dialogaron sobre la misión que Sara estaba a punto de asumir, intercambiando impresiones y fortaleciéndose en la oración. El silencio sagrado de esa capilla fue testigo de un pacto de compromiso y valentía. Fue en ese momento cuando se trazó la estrategia para un trabajo que va mucho más allá de los rituales. Se trata de reavivar la llama de la espiritualidad, fomentar la devoción y reforzar la importancia de los estudios bíblicos, especialmente entre los jóvenes cristianos, tan sedientos de sentido y verdad. Allí, entre cantos de alabanza y oraciones profundas, nació el impulso que marcaría el futuro de la evangelización. Ese encuentro secreto deja claro que nada en esta misión es improvisado. Cada paso fue pensado y ungido con fe, buscando en el Evangelio la inspiración para renovar la Iglesia. Es como si el mismo Jesús estuviera acompañando cada detalle, guiando cada palabra y cada decisión. Así, después de esa reunión, quedó marcado el camino para la creación del nuevo dicasterio, preparándose para un impacto global. Los observadores externos aún no saben lo que se estaba preparando aquella noche, pero la respuesta llegará pronto, y será una señal de que la verdadera adoración y el culto a Dios están a punto de renacer. La creación del dicasterio para el reavivamiento de la fe marca un capítulo inédito en la historia de la Iglesia Católica. Nunca antes se había instituido un organismo tan enfocado y con un mandato tan amplio para restaurar la identidad católica en medio del torbellino de la secularización. Piénsalo, mientras muchas instituciones luchan por sobrevivir ante el avance del mundo moderno, este dicasterio surge como una verdadera central de fe, un faro de esperanza que busca reavivar la llama del cristianismo en corazones cada vez más alejados de la espiritualidad tradicional. Es una invitación a la renovación que se traduce en acción concreta dentro de la Iglesia, pero que también llega a hogares y comunidades de todo el mundo. El dicasterio no es solo una nueva estructura administrativa, es una respuesta estratégica a las necesidades urgentes de la Iglesia. Allí se desarrollan proyectos para profundizar los estudios bíblicos, fortalecer la oración personal y comunitaria, fomentar el culto y la adoración auténticos, y sobre todo, formar líderes capaces de guiar a los jóvenes cristianos en estos tiempos difíciles. Imagina programas devocionales que combinan la riqueza del Evangelio con herramientas modernas de comunicación, alcanzando tanto a quienes asisten a la Iglesia como a quienes aún buscan un encuentro con Jesús lejos de los altares tradicionales. Es una misión que exige valentía y sensibilidad, algo para lo que el cardenal Sarah está preparado. El impacto de este dicasterio se sentirá en muchos niveles de la vida de la Iglesia. Desde la liturgia hasta la catequesis, pasando por cursos de formación espiritual y encuentros de alabanza, todo estará orientado a fortalecer la fe y la unidad entre los fieles. Con un equipo diverso e incluso ecuménico, capaz de dialogar con diferentes realidades, esta iniciativa se presenta como un motor para una evangelización renovada. Es un claro ejemplo de cómo la religión puede reinventarse sin perder su esencia, apostando por una espiritualidad profunda y un testimonio de fe auténtico como camino para transformar vidas y reavivar la esperanza en Jesús. El Papa León XIV no ha venido a jugar a lo seguro ni a mantener la rutina cómoda dentro de la Iglesia, su estrategia es, de verdad,
disruptiva y audaz. Ha entendido que para reavivar la fe en tiempos tan complicados hay que mezclar lo tradicional con lo innovador, juntar voces distintas e incluso aquellas que antes se consideraban críticas con la estructura eclesiástica. Es como un sermón que sorprende por su originalidad y profundidad, algo que toca el corazón del cristianismo contemporáneo. Esa valentía en el liderazgo es lo que convierte el proyecto del nuevo dicasterio en un terreno fértil para una renovación espiritual profunda y verdadera. El dicasterio que ha creado el Papa reúne un equipo diverso, un mosaico de talentos y perspectivas que va desde jóvenes cristianos fervientes hasta antiguos críticos de la Iglesia, formando así una red de diálogo y colaboración inédita. Esa pluralidad no debilita, sino que fortalece la evangelización y la formación, porque aporta un dinamismo que conecta con la realidad del mundo actual. Piensa en programas de alabanza y adoración que combinan elementos tradicionales con otros más modernos, o en estudios bíblicos que dialogan con los retos de la cultura secular. Es una invitación para que todos se sientan parte de la Iglesia, sin perder la reverencia ni la profundidad de la fe. La estrategia del Papa es, por tanto, una llamada a la valentía y a la creatividad en la misión de la Iglesia. Es una invitación a que cada cristiano, ya sea en el altar, en la catequesis, en el culto o en la vida diaria, se convierta en un agente vivo de espiritualidad y testimonio de fe. Esto significa dedicar tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia, participar en los cultos con el corazón abierto y acoger el Evangelio como fuente de transformación. Al fin y al cabo, la verdadera adoración va más allá de los rituales, es un estilo de vida que refleja la presencia viva de Jesucristo en cada gesto, palabra y acción. Y con esta visión, el dicasterio está listo para impactar profundamente a la Iglesia y al mundo. Nada más recibir el nuevo cargo, el cardenal Robert Sarah fue llamado inmediatamente por el Papa León XIV para una misión pública y urgente, viajar a las principales ciudades del occidente secularizado y reavivar la fe dormida. La orden fue clara: predicar, dialogar y despertar conciencias, no solo en templos ocultos, sino en las calles, en las universidades e incluso en las redes sociales. Imagina a un joven cristiano que, inspirado por los poderosos sermones de Sarah, decide organizar encuentros de alabanza y estudios bíblicos en su propia comunidad, llevando la llama de la espiritualidad más allá de los muros de la Iglesia tradicional. Esta misión es estratégica porque enfrenta de frente el reto de la secularización, un fenómeno que ha alejado a muchos de la Biblia y de la oración diaria. Sarah, con su elocuencia y firmeza, logra conectar el Evangelio con la realidad de personas que viven en sociedades donde la religión se ve como algo pasado de moda. No habla solo para los fieles, sino para todos aquellos que sienten una sed profunda de sentido y propósito, pero que han sido desanimados o confundidos por discursos contradictorios dentro de la Iglesia. Esta tarea exige de él y de todos nosotros una espiritualidad viva, que se manifiesta en el culto, en la adoración y en el testimonio práctico de la fe. Para apoyar esta misión, Sarah también destaca la importancia de los jóvenes cristianos como protagonistas de la renovación. Son invitados a participar activamente en encuentros de oración, en alabanzas vibrantes y en actividades devocionales que fortalezcan la fe colectiva. Es un llamado para que la Iglesia sea más que un espacio físico, una verdadera comunidad de espiritualidad y compromiso con Jesucristo. Así, su primera aparición pública en Londres no fue solo un evento, sino el inicio de un movimiento que promete sacudir el cristianismo en Occidente, un movimiento en el que tú también puedes participar. La primera misión pública del cardenal Robert Sarah en Londres no pudo ser más simbólica e impactante. Al subir al altar de la Catedral de Westminster, no solo llevó un mensaje, sino una verdadera convocatoria a la fe viva en un mundo que parece sumergirse en un secularismo profundo. Las multitudes reunidas, entre jóvenes cristianos, familias y mayores, mostraron que la sed espiritual no ha desaparecido, al contrario, está latente, esperando una palabra de esperanza, una alabanza sincera y una adoración que toque el corazón. Fue como si el Evangelio volviera a cobrar vida, respirando en el alma de todos los que estaban allí. El impacto no se quedó en Londres, la repercusión fue global. Periódicos, redes sociales e incluso sectores de la Iglesia comenzaron a debatir el papel del cardenal Sarah como un faro de espiritualidad en tiempos turbulentos. Su enfoque, que une devoción tradicional con un lenguaje accesible y actual,
crea puentes para que jóvenes y adultos redescubran la riqueza de los estudios bíblicos y la oración diaria. Esto es fundamental para reavivar el cristianismo en un contexto donde la religión a menudo se ve con desconfianza o como un mero formalismo. Por eso, esta primera misión es mucho más que un simple culto, es un testimonio de fe en acción, una invitación a que cada uno reflexione sobre el papel que puede jugar en la Iglesia y en la sociedad. Sara ha demostrado que, incluso en ambientes considerados poscristianos, todavía hay camino abierto para el diálogo, la adoración y el culto vibrante. Y con esa llama encendida, queda en el aire la pregunta, ¿cuál será el próximo paso de esta misión tan valiente y llena de retos? Prepárate para un giro que está sacudiendo los cimientos del Vaticano y reavivando debates apasionados dentro y fuera de la Iglesia. El anuncio inesperado del Papa León XIV, nombrando al cardenal Robert Sara para un cargo nuevo y poderoso, desafía no solo la tradición, sino también las expectativas de miles de fieles y estudiosos de la Biblia en todo el mundo. En tiempos donde la espiritualidad parece diluida y la religión cuestionada, esta decisión manda un mensaje claro: la fe está lejos de ser un capítulo cerrado, y el cristianismo tiene fuerzas para renovarse. ¿Será este movimiento solo un gesto simbólico o el presagio de una transformación profunda en el Evangelio y la Iglesia? Este nombramiento sorprendente suena casi como una apuesta arriesgada, sobre todo porque Sara es una figura polarizadora, amado por jóvenes cristianos conservadores y visto con recelo por sectores más progresistas. La polémica está servida, y las redes sociales arden con debates, desde cultos y alabanzas hasta sermones que ahora adquieren un nuevo significado. La verdad es que nadie esperaba ver un regreso tan contundente de un liderazgo que, por mucho tiempo, estuvo al margen del poder. Pero, ¿qué significa esto realmente para la adoración, la oración y los estudios bíblicos dentro de la Iglesia? Y más importante aún, ¿cómo puede este cambio impactar la vida espiritual de la gente común? Si sientes que muchas veces la fe y la espiritualidad están quedando de lado frente a los retos del mundo moderno, esta noticia es una llamada para despertar. Una invitación a seguir de cerca lo que viene y entender cómo el cristianismo, a través de figuras como Sara, puede volver a ser una fuerza vibrante, capaz de transformar corazones y comunidades. Y detrás de todo este anuncio, hay un secreto, una misión que promete ir mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Ahora que conoces todo este movimiento nuevo y poderoso dentro del Vaticano, queda la reflexión: ¿cómo puedes aplicar este conocimiento en tu día a día, en tu camino de fe? ¿No es hora de despertar una nueva mirada sobre la oración, la alabanza y la adoración, trayendo más vida a tu espiritualidad? Piensa en las pequeñas acciones: asistir a cultos, participar en estudios bíblicos, compartir testimonios de fe que pueden transformar no solo tu vida, sino también la comunidad que te rodea. Al fin y al cabo, el cristianismo es vivo, palpitante, y siempre listo para renovar corazones. ¿Has pensado alguna vez cuál es tu papel dentro de la Iglesia y el mundo? ¿Estamos realmente preparados para acompañar una revolución espiritual que desafía el status quo, que provoca cambios reales y profundos? Si la respuesta es sí, ¿cuál será tu próximo paso? ¿Qué tal empezar hoy mismo, con una oración sencilla, un momento devocional, o incluso conversando con jóvenes cristianos para fortalecer tu camino? Recuerda, la verdadera transformación comienza en el corazón y se expande con el testimonio que vivimos. Y para seguir en esta jornada y no perderte ninguna novedad sobre esta misión que puede cambiar la Iglesia y el mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así estarás siempre conectado con estudios bíblicos, reflexiones, sermones inspiradores y mucho más. Vamos juntos a alimentar esa llama de la fe, a profundizar nuestra espiritualidad y a vivir el Evangelio de Jesucristo con valentía y amor.